¿Qué tal? Mi nombre es Enzo Alessandro Cortegana Righetti. Y mi nombre es Marjorie Ávila Collazas. Juntos trataremos el tema de comunicación y cultura Con una aproximación radial. Quiero empezar citando una frase, la cual es: la única forma de preservar lo social es trasladarlo a un ámbito global. ¿Qué queremos decir con esto? Que ahora en nuestra sociedad que está globalizada, donde cada mensaje puede transmitirse en un segundo, nosotros como sociedad debemos buscar el objetivo intercultural. ¿Y qué es el objetivo intercultural? El objetivo intercultural no son más que procesos para que las distintas culturas puedan unirse, puedan converger y puedan intercambiar información entre ellas. Asimismo, este objetivo intercultural va en contra del racismo y va en contra de los prejuicios que tienen las personas y la discriminación. Asimismo, permite el reconocimiento del derecho fundamental del ser humano. ¿Y cuál es ese derecho? Ese derecho es que todos al nacer somos iguales ante la ley. Asimismo, la diversidad. ¿Qué es la diversidad? La diversidad es una condición comunicativa. Entonces, nosotros hoy por hoy tenemos que pasar de la diversidad cultural a la diversidad intercultural. Voy a explicar cada una de ellas. La diversidad cultural es la detección de distintas culturas alrededor del mundo, o sea, a un ámbito global. Y la diversidad intercultural es como estas culturas se unen, se transmiten información, intercambian información y se reconocen recíprocamente. Nosotros tenemos que lograr esta convergencia cultural. Esa es nuestra misión. Las imágenes del mundo. Nosotros, al ser una sociedad de la era de la comunicación y en la época del internet, nosotros vemos las imágenes del mundo y tenemos dos perspectivas. Una perspectiva global y una perspectiva comunicativa. En la perspectiva global, nosotros percibimos realidades distintas entre cada terreno, ¿no? Entre cada cultura, entre cada situación. Y en el ámbito comunicativo son las distintas representaciones u omisiones que deforman las necesidades de los seres de alguna región o de alguna cultura. A través del internet y el mundo digital se nos ha permitido muchísimo más la movilización social a través de las distintas redes como Facebook, Twitter, WhatsApp, etcétera, etcétera. La comunicación intercultural en el ámbito periodístico requiere 3 pasos para poder hacer un reportaje intercultural, el cual uno de ellos es la asociación temática, ver qué cosas tienen en común, qué temas tienen en común las distintas minorías, la nominación, saber si podemos mencionar a la etnia que se está investigando, y las expresiones populares. ¿Qué son las expresiones populares? Las expresiones populares son los distintos léxicos que cada etnia tiene para ensalzarse ellos mismos y ahuyentar o separar al diferente, al extranjero. Entonces, ¿cómo comprobamos si tenemos la calidad intercultural en el ámbito periodístico? Primero, saber si el periodista está consciente de los prejuicios personales que tiene. También la necesidad de indicar el nombre de aquella etnia que se está investigando. Si el periodista y las minorías están relacionadas. Y por último, si los representantes de cada minoría son mencionados por una razón válida. Así, el factor humanitario exige más organizaciones sociales, las cuales el periodista tiene que adaptarse. El nuevo paradigma sugiere que las víctimas brinden datos sobre el terreno donde están. Otro grupo de personas traducen los SMS y brindan la ayuda. Así se genera el periodismo participativo, donde cada usuario es un transmisor a través de las distintas redes sociales. Así que la comunicación y el periodismo tienen la misión de detectar distorsiones interculturales y usar la red como una perspectiva integradora. Voy a terminar este tema con una frase: que la incorporación de las prácticas sociales e interculturales
son vías para la solidaridad, el pensamiento estratégico para una sociedad intercultural. Ahora sí, hablemos de la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura representa libertad. La cultura es una manifestación intersubjetiva por miembros de un pueblo. Al hablar de cultura, le doy paso a mi compañero Marjorie para que nos explique un poco más. Cuando nos referimos a cultura también entra en parte lo que es el arte. Y voy a emplear una frase en donde resume y relaciona el arte con la radio. Y dice así: la radio despliega que la actividad central del arte que consiste en expresar emociones. Lo que a nosotros como humanos nos permite apreciar el arte es la sensibilidad. La sensibilidad nos ayuda a que, por ejemplo, cuando veamos un producto artístico, nosotros podamos entender el mensaje que nos quiere transmitir, o ya sea pensamientos o ideas. Ahora, el arte también simboliza belleza, estética y expresividad. Simbolismo significa creatividad e imaginación y se divide en dos tipos: el simbolismo discursivo y el simbolismo presencial. El simbolismo discursivo se refiere y refleja a la sintaxis del lenguaje en sí. Y el segundo tipo de simbolismo, que se relaciona más con la música y la pintura, nos dice que debemos estudiarla debemos analizar de una manera global y no por partes ni por piezas. Como por ejemplo, en esta pintura de Tiepolo llamada El triunfo de Flora, vemos cómo todos sus elementos están interconectados y fluidos de cierta manera. Entonces, si nosotros queremos estudiar esta pintura, no podemos seccionarlo o dividirlo en partes, porque no sería posible su comprensión. Al igual que pasa en todas las artes y específicamente en la radio. La radio es un medio multisensorial porque no capta solamente un solo sentido, sino varios, y a través, por ejemplo, y claro está, de la palabra. Entonces, la radio se debe estudiar de manera conjunta con todos sus elementos, que son 4. El primero son las palabras, que son los elementos lingüísticos o sonidos fonéticos objetivamente organizados. El segundo es la música, que son los objetivos periódicamente organizados. El tercero son los efectos sonoros, que son los sonidos en entornos específicos de los objetos y acontecimientos. Y el cuarto, es el silencio, y no debemos dejarlo de lado, claro está, que son los lapsos en señal vibratorio o fragmentos temporales insonoros. Ahora, para utilizar estos elementos de una manera estética, debemos basarnos por ejemplo, en la plenitud y en la expresividad verbal, y lograr a través de algunos recursos, que a través de estos recursos, emplear unos recursos, que nuestras palabras podamos mostrar objetos e imágenes al oyente. Y debemos emplear los recursos antes dichos. Por ejemplo, el primer recurso es la universalización. Y esto consiste en que es un juicio que se generaliza a todos los miembros de un grupo. Por ejemplo, ya sea etnias o diversos grupos sociales. Los más términos conocidos de universalización son hombre, mujer, niños, o todos o ninguno. El segundo recurso es la generalización, y esto dice que a partir de un caso se sacan conclusiones. Por ejemplo, cuando damos un caso o una situación a un abogado, y este abogado quizás no supo manejar, no supo ganar, entonces no podemos decir y generalizar que todos los abogados sean malos. Un ejemplo de este recurso. El tercer recurso son los tópicos, y que son lugares sociales que involucran y representan al amor, a la amistad, emociones, etc. Y se les expresa mediante los más conocidos refranes. El cuarto es la personalización, y es el discurso que se dirige específicamente a alguien, ya sea para expresarse en segunda persona o un nombre en específico. El quinto recurso es la despersonalización, y este se dice algo como si fuera una ley universal, y se expresa de una manera por el valor de sí mismos. Ahora bien, la civilización global deja de lado las tradiciones para producir ahora lo que se llama un ensamble cultural.
¿Qué significa ese ensamble cultural? Es la exterminación de la verdadera esencia del ser humano. Y cito esta frase: que los países desarrollados no conviertan la globalización en la privación de identidad de aquellas culturas que les son desconocidas. Asimismo, existen personas que ejercen el dominio de la palabra. ¿Para qué? Para imponer y manipular al pueblo. Asimismo, debemos analizar las relaciones de poder, ya que estas relaciones de poder dominan el saber y la verdad. Por lo mismo que el poder genera verdad. El pueblo, si tiene una distancia inconmensurable con el Estado, no hay verdad que se sostenga. El tercer milenio nos ha traído la tecnología. Con la tecnología tenemos y cambiamos nuestra manera de hacer y de afrontar los distintos problemas cotidianos que se nos presentan. Asimismo, esta tecnología eliminó las fronteras. Con esta eliminación de fronteras trajo muchas ventajas. Por mencionar algunas de ellas, que es conocer culturas alejadas, acelerar la descentralización, la regionalización y establecer una sociedad cosmopolita, o sea, una sociedad de mundo. Pero, hay algunas desventajas que también existen. Por ejemplo, a los gobiernos no les hace mucha gracia que a través de las redes nosotros crezcamos intelectualmente y creativamente. Además, cuando se convierta, que algunos gobiernos ejercen un autoritarismo a nivel de la red. Por ejemplo, convirtiendo la red en un método de censura. Yo cito esta frase: si se continúa y se extiende esta práctica que bloquea los sitios, quedaremos atrapados en cárceles virtuales. Ahora hablemos del uso de la red para la cultura. Las publicaciones online que en diversos sitios se comparten establecen espacios de arte y cultura para sitios de entretenimiento y donde pueden estar las diferentes minorías expandiéndose, claro está. Cito esta frase: el único lugar que queda para las expresiones artísticas en este nuevo milenio es la red. Asimismo, el término cultura ha ido cambiando y evolucionando, pero ha generado un caos. A partir de este caos, los distintos gobiernos, el Estado, se ha aprovechado de esto para su conveniencia. Entonces, nos ha otorgado la cultura selecta. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Estado elige lo que te comparte. Esta cultura selecta no permite el crecimiento espiritual, claro está. Obviamente, el desarrollo del Estado es siempre a través de la tecnología. Acá hay un desequilibrio, porque si bien transmite rápido la información, esto es caótico para las personas que no tienen los recursos para adquirir estos medios. Así que se requiere compartir con todos sin distinción la información y la cultura. Y ya depende de uno elegir qué es lo que le beneficia o no. Entonces, ahora hablamos de un tema bastante donde las diversas culturas ejercen prácticas que atentan contra la vida y los derechos humanos. En África y Europa, por poner un ejemplo, durante estos últimos 5 años, más de 130 millones de niños se les han mutilado los genitales solamente por costumbres y por diversas culturas. Se deben poner límites ya a estas prácticas inhumanas. La comunicación es igual al desarrollo. Todo trasciende mediante la comunicación. Como dijo Gertz, sin cultura no hay hombres. Pero yo cito esta frase: sin dignidad ni humanidad no hay cultura, no existe la cultura. Ahora bien, voy a seguir con mi compañera Marjorie. Bueno, ahora hay otra frase que relaciona la radio con las audiencias. Y dice así: la radio se ha convertido en un medio asociado a estilos de vida. Y esto significa que la radio nos acompaña y ha llegado a tal punto de ser parte de nuestra vida diaria, hasta reflejar en cierta parte también nuestra cultura. Además, nosotros cuando elegimos una emisora es porque esta cumple con nuestros gustos, valores, hasta identidades. Entonces, la radio es un medio en el cual las audiencias pueden definirse y mantenerse en contacto.
Otra frase muy particular es que la radio, la investigación de audiencias se fue convirtiendo en un campo de saber, en un todo campo de saber. Y esto significa, y hay que primero conocer, que a principios de los años 20 la radio llegaba a Latinoamérica y posteriormente se volvió un medio masivo en los años 50. Aquí ya se vio una necesidad de conocer y cuantificar a las audiencias. Entonces, en los años 60, las empresas tuvieron que contratar a expertos en estadísticas. Por eso es que se dice que las audiencias, la investigación de las audiencias se volvió y se convirtió en un todo en campo de saber. Ahora bien, yo cito esta frase de Kaplun, que dice que los medios de la comunicación tienen que estar siempre en el centro para tener una nueva perspectiva mercantilista. A ver, pasándolo a limpio. Los medios de comunicación tienen que estar en el centro de los productos de los sentidos. Entonces, Freire propone, y cito, cuando el diálogo político alimenta la convergencia, alimenta el desarrollo. Barbero nos dice que el Estado, cuando entre el Estado y la sociedad no hay una similitud de intereses, entonces este Estado se empodera. Por ejemplo, los medios del Estado. ¿Qué son los medios del Estado? Los medios del Estado trabajan para la gobernabilidad, pero los ciudadanos lo sugieren para la gobernanza. ¿Qué es la gobernabilidad? La gobernabilidad es cuando el Estado es multipráctico y establece relaciones entre los entes internos. Y la gobernanza es el trabajo óptimo y eficaz para para los individuos. Entonces, yo cito, si comunicamos paz, la cosecha de los ciudadanos mejorará los argumentos para su presente, para su vida misma. Las dos últimas frases que emplearemos y que relacionan la radio con la política y la gobernabilidad es que el papel protagónico de los medios de parte del conjunto de la sociedad y parte del conjunto de la sociedad y de los gobiernos. Y la segunda es que los medios son utilizados a veces por la oposición para generar un malestar o para fomentar un malestar a estos. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperemos que este tema haya sido de su agrado. Muchas gracias. Hasta luego.